Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el pastor Edwin García. Es una bendición estar nuevamente en un video más. Es una bendición estar compartiéndote la bendita palabra del Señor. Yo quiero compartirte el día de hoy en la segunda parte de esta serie que estamos hablando sobre destruyendo el espíritu de rechazo. Y nos habíamos quedado en que el espíritu de rechazo te roba la identidad. Y tú me preguntas, ¿cómo me va a robar ese espíritu la identidad? Ese espíritu te va a robar y te va a hacer creer que tú eres otra persona que realmente tú no eres. Ese espíritu va a hacer que tú seas una persona insegura, que tú seas una persona inestable y que tú no puedas tomar las decisiones. Yo te explicaba en el video anterior que hay personas que cuando van a tomar una decisión están en que sí lo hacen o que no lo hacen, están con esa indecisión. O hay personas que hoy te pueden decir que sí y mañana te dicen que no, al siguiente día te vuelven a decir que sí y el siguiente día te dicen que no. Y son personas que son realmente inestables y no tienen una identidad ellas mismas, no saben realmente. O hay personas que no saben qué propósito es el que tienen. Hay personas que no saben para qué realmente fueron creados. Y yo creo que cuando una persona es segura, una persona tiene trazadas las metas, una persona ya sabe realmente lo que va a hacer y eso es lo que tú tienes que hacer. Pedirle al Señor que te libere y yo creo que estos videos que vamos a estar tratando, espero en el Señor que sean de bendición para que tú seas una persona libre, que tú seas una persona que sepa realmente cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Al terminar de ver estos videos que vamos a estar tratando de esta serie, yo espero en el Señor que seas tú una persona decidida, una persona segura, una persona realmente conforme al corazón de Dios. Y vayámonos introduciendo al tema, vayámonos introduciendo a lo que hemos estado hablando. Otro punto que te roba este espíritu de rechazo es que te roba la posición que tú te encuentras en Cristo. ¿Qué posición es la que tú tienes? Hay cristianos que realmente a veces no saben ni que son hijos de Dios. Hay cristianos que no saben cuáles son sus derechos. Y tú te preguntas, pero ¿qué derechos son los que yo tengo en el Señor? Tú tienes la autoridad en Cristo, tú tienes esa posición de creer y de confiar. Sabes que aunque las situaciones sean complicadas, las situaciones sean difíciles, tú vas a confiar en el Señor, tú vas a creer realmente en el Señor. Aquí es donde muchas personas comienzan a claudicar, porque muchas personas dicen, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe y creo en el Señor, pero realmente no están creyendo en el Señor, están seguros, después están dudando, están teniendo esa inseguridad de que realmente Dios no va a hacer, no va a obrar en lo que ellos han estado creyendo, en lo que ellos han estado orando, han estado pidiendo. Pero déjame decirte que cuando tú tienes la identidad en el Señor Jesucristo, cuando tú sabes qué posición tienes tú en Cristo, Dios va a traer mucha bendición a tu vida, Dios va a consolidarte, Dios te va a hacer una persona totalmente segura y tú vas a creer y las cosas van a empezar a pasar. Cuando tú tienes tu posición, cuando tú sabes qué posición tienes en Cristo Jesús, cuando tú sabes cuál es tu identidad en el Señor, tú comienzas a creer de una manera sobrenatural, tú comienzas a creer que realmente Dios está obrando en tu vida y comienzan a pasar los milagros. Y eso es lo que ese espíritu quiere robarte. Ese espíritu quiere apartarte de la posición, quiere hacerte creer que tú eres otra persona que no eres en Cristo. Y tienes que estar consciente de lo que el enemigo está haciendo en tu vida. Por eso yo te decía, haz conciencia, mira realmente qué posición es la que tú tienes en Cristo, mira realmente cómo estás en tu identidad para que tú sepas qué es lo que realmente Dios está haciendo en tu vida. Y que tú veas que en dónde estás fallando. Ahora, otra cosa que te roba el espíritu de rechazo es que te roba dos cosas bien importantes. Y eso yo quiero que tú lo sepas, quiero que tú lo aprendas para que tú veas qué es lo que el espíritu de rechazo te está robando a ti. El espíritu de rechazo te está robando el poder y te está robando la autoridad. Ahora, cuando el espíritu de rechazo te roba el poder y te roba la autoridad, ¿con qué autoridad tú le vas a hablar? ¿Con qué autoridad tú vas a reprender? ¿Con qué autoridad tú vas a echar fuera?
si no sabes ni siquiera, si tú no tienes la identidad? Imagínate, es bien importante que tú sepas esto porque si no tienes la identidad en el Señor, si no sabes qué posición es la que tú te encuentras en el Señor, y si el enemigo te roba el poder y te roba la autoridad, ¿qué es lo que realmente queda? Estábamos hablando que nuestra cita base ha sido Isaías capítulo 42, verso 22 y 23. Y ahí hablábamos sobre la desolación que quedó en Israel cuando ellos fueron atacados por todos sus enemigos. Quedó realmente devastado Israel y prácticamente muchas veces nosotros nos encontramos así. Si no tenemos la identidad, si no sabemos qué posición tenemos en el Señor o estamos en el Señor, si no tenemos poder y no tenemos autoridad, ¿qué nos queda? Nos quedamos desolados, nos quedamos amargados, nos quedamos tristes, nos quedamos frustrados, porque cuando empezamos a hacer algo, tomamos decisiones o que tenemos metas a las cuales queremos llegar, muchas veces el enemigo nos corta y nos corta y nos corta y nunca avanzamos, nunca llegamos a hacer lo que Dios quiere. Toma en cuenta que este espíritu es tan... No te puedo decir que sea poderoso, porque no tiene poder. El espíritu de rechazo no tiene ningún poder. Tiene poder cuando tú dejas influenciarte por ese espíritu. Tiene poder cuando hay bases legales para que el espíritu de rechazo pueda oprimirte. Ahora, tú tienes que entender algo bien importante. Tú tienes que pedirle al Señor que te restaure en tu identidad. Tú tienes que pedirle al Señor que te restaure y que sepas en qué posición estás tú como hijo de Dios, cuáles son tus derechos, cuál es tu base legal para que tú puedas obrar, para que tú puedas ministrar, para que tú puedas hablar y decretar. ¿Cuál es el poder que el Señor te ha dado? Tú tienes que saber qué poder tienes. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo así qué poder si solamente Dios tiene poder? El Señor nos ha dado poder, dice la palabra que el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. O sea que tú tienes la autoridad, tú tienes el poder para echar fuera demonios. Tú tienes el poder y la autoridad para decretar sanidad, para ministrar a una persona. Tú tienes el poder y la autoridad para que cuando venga la opresión, para que cuando vengan los dardos del enemigo a tu cabeza, tú puedas decir, yo reprendo en el nombre de Jesús esto, yo reprendo en el nombre de Jesús lo otro, yo reprendo en el nombre de Jesús. Quitamos toda base legal, oramos y es cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas a decretar, cuando tú comienzas a usar la palabra de Dios. Esos son tus derechos legales. Usar la palabra de Dios para echar fuera todo demonio, para echar fuera toda opresión. Por eso es de que el enemigo no quiere que sepas cuál es tu posición en el Señor. Porque cuando tú sabes cuál es tu posición y tienes la identidad, tú usas el poder y la autoridad que Dios te ha dado para reprenderlo y para echar fuera. Y es ahí donde el enemigo corta las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Ahora, tú tienes que saber... Tienes que conocer tu identidad, tienes que saber quién eres en Cristo Jesús, ¿sí? Tienes que saber en qué posición estás en el Señor. Tienes que reconocer el poder que Dios te ha dado, tienes que reconocer la autoridad que Dios te ha dado. Y cuando tú sabes esos 4 puntos que son básicos y que son importantes, el enemigo va a huir. Ya no va a haber ninguna obra del enemigo que se levante. Siempre, ojo, siempre van a haber obras del enemigo que se van a levantar en contra tuya, pero tú ya vas a estar bien parado como soldado para reprenderlo y echarlo fuera. Ahora, dice que cuando el enemigo nos roba la autoridad, parecemos soldados sin estrategia. Muchas veces no nos acordamos de las citas bíblicas para poder reprenderlo. Y es ahí donde el enemigo comienza a aturdirte, porque él te ataca y dice la palabra que la batalla está en nuestra mente. La batalla espiritual está en nuestra mente y eso tenemos que recordar, porque muchas veces el enemigo mete ideas, el enemigo te confunde, el enemigo te aturde en tu mente. Y cuando nosotros no tenemos autoridad, somos como soldados sin estrategias.
No nos recordamos de las citas bíblicas, no declaramos la palabra de Dios. Muchas veces dejamos que el enemigo nos oprima, que nosotros tengamos temor, que nosotros estemos en ansiedad, que nosotros estemos tristes, que nosotros estemos frustrados, que nosotros no alcancemos los objetivos en el Señor. Y es ahí donde tú tienes que darte cuenta, porque es de que tú emprendes algo y fracasas. Tú vuelves a emprender otra actividad o tomas decisiones para ir avanzando y fracasas. O sea, tienes que tomar en cuenta que donde tú estás fracasando, tienes que tomar en cuenta que cuando las cosas no salen como tú le estás pidiendo al Señor, comienzas a fracasar, comienzas a tener, a fallar en las decisiones que has tomado. Miras que no avanzas. Hay muchas personas que se sienten tan frustradas que cuando no avanzan y no avanzan, claudican, se retiran, se apartan. Y el enemigo comienza a obrar y comienza a destruirlos poco a poco. Tienes que tomar en cuenta todos esos aspectos. Cuando comienzas a fracasar, cuando comienzas a claudicar, y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. Él quiere hacerte claudicar en todas las cosas. Él quiere hacerte claudicar en todas las decisiones que tú tomes. Pero recuérdate que tú eres un hijo de Dios, que tú eres más que vencedor, porque así lo dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Esa es la identidad que Dios quiere que tú te des cuenta. Que reconozcas cuál es tu posición a nivel espiritual, cuál es tu posición en Cristo Jesús, porque Él quiere bendecirte, Él quiere traerte muchas bendiciones, quiere proveerte, quiere mostrarte los milagros en tu vida. Y eso es algo que el enemigo, que el espíritu de rechazo, por eso es que el enemigo utiliza el espíritu de rechazo para que claudiques en todas las áreas de tu vida. Dice que cuando el espíritu de rechazo nos roba la autoridad, no sabemos quiénes somos, no sabemos cuánto valemos. ¿Cuántas personas tienen una autoestima muy baja? ¿Cuántas personas se ven tan desvalorizadas? Y por lo general casi siempre ha sido la mujer la que se mira muy desvalorizada. Y es ahí donde debemos de tomar en cuenta que el espíritu de rechazo está obrando. Hay varones también que no toman en cuenta su valor, que no saben realmente quiénes son en el Señor. Ahora, yo quiero decirte cuánto es lo que tú vales en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu valor en el Señor? Porque tienes que tomar en cuenta, tienes que saber cuánto es lo que tú vales para el Señor. Tú vales la sangre de Cristo. Por eso Él fue a la cruz del Calvario para que tú fueras libre, para que tú fueras sano, para que tú fueras bendecido, para que tú tengas esa oportunidad de tener salvación. Tienes que tomar en cuenta que tú vales la sangre de Cristo. Y nada ni nadie tiene que hacer de menos, porque tú tienes el valor de la sangre del Señor. Tú vales la sangre de Cristo, mi amado. Tú vales la sangre de Cristo, mi amado. Tómalo en cuenta. Cuando tú tienes poder, cuando tú tienes autoridad, sabes quién eres en el Señor, sabes cuánto vales, usas todas las armas que Dios te ha dado, oras y declaras sobre toda hueste de maldad. Y eso tienes que tomarlo en cuenta. Y tienes que trabajar esas áreas. Tienes que tomar en cuenta qué es lo que el enemigo está haciendo. Analízate qué es lo que el enemigo está haciendo en tu vida. Analízate qué es lo que Dios quiere para tu vida. Tienes que tomar en cuenta lo que el enemigo está haciendo en tu vida. Porque si tú estás fracasando, si tú no avanzas, si tú cada vez que oras y oras y miras que tus oraciones no son contestadas, este es el tiempo en que tienes que tomar en cuenta que tus oraciones sí son contestadas. Pero tienes que declarar, tienes que orar y tienes que ser libre, mi hermano. Tienes que ser libre de lo que el enemigo está haciendo en tu vida. Y por último, quiero tomar este último punto para terminar el video y vamos a seguir hablando en otros videos,
Porque el enemigo, el espíritu el espíritu de rechazo causa estragos tan grandes en la vida de la gente que impide que experimentes la plenitud y la bendición de Dios. Eso es algo tan principal que el enemigo utiliza el espíritu de rechazo para que tú no experimentes la presencia de Dios, para que tú no experimentes que Dios obra en tu vida, para que tú no experimentes milagros, para que tú no experimentes las bendiciones que Dios tiene en tu vida. Ahora, toma en cuenta que el enemigo va a hacer claudicar y va a tratar y va a hacer hasta lo imposible para que tú no tengas esa comunión con el Señor. Ojo, piensa, tienes que tomar en cuenta que cuando tus oraciones no son contestadas, cuando tú no sientes al Espíritu de Dios, cuando tú no sientes que el Espíritu de Dios te habla, el espíritu de rechazo está obrando en tu vida, de una o de otra manera, en una área o en cualquier área puede estar obrando en tu vida. El enemigo va a utilizar el espíritu de rechazo para que tú no sientas la presencia de Dios. Yo quiero dejarte esta palabra porque es bien importante que tú sepas que el enemigo va a hacer claudicar en tu vida. Él va a hacer hasta lo imposible para que tú no escuches a Dios, para que tú no sientas su presencia. Y nosotros debemos de sentir la presencia de Dios, nosotros debemos de oler al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene olor. Él huele, Él tiene un olor fragante, Él es alguien muy especial. Tú sabes cuando tienes que aprender a sentir la presencia de Dios, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. O sea, no nos podemos quedar apartados, no podemos quedarnos nosotros a un lado, porque es importante que nosotros tengamos esa conexión con el Señor, porque es importante que Él nos dirija en todas las decisiones que nosotros tomemos. Es bien importante que nosotros tengamos esa relación de padre e hijos. Es bien importante que nosotros tengamos esa relación, porque apartados del Señor no vamos a alcanzar absolutamente nada. Apartados de Dios no vamos a alcanzar nuestros objetivos, ni vamos a poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Yo quiero bendecirte con esta palabra, quiero declarar y decretar sobre tu vida que tú eres hijo de Dios, que tú tienes los derechos espirituales sobre toda hueste de maldad, puedes reprender, puedes echar fuera y eres un hijo completamente libre en Cristo Jesús. Yo te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo y declaro que ángeles acampan alrededor tuyo. Si tú eres nuevo en el canal, por favor suscríbete, sé de bendición, comparte este video a otras personas que necesitan ser libres. Dale clic en la campanita, por favor, para que puedas recibir más notificaciones, para que tú sepas cuando subimos nosotros videos. Deja también tus comentarios, es bien importante para nosotros, queremos escucharte, queremos saber qué es lo que tú piensas del canal, qué es lo que tú piensas de este tema. Y si tú quieres que nosotros oremos por algo que tú necesitas, por favor, déjalo en los comentarios. Y si no lo quieres hacer así, al final de este video hay un correo electrónico en el cual tú nos puedes escribir para que nosotros podamos orar y podamos orar en el Espíritu para que tú seas libre, para que el Señor obre en tu vida. Que Dios te bendiga. Y otra cosa que antes que se me olvide, si tú no has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, este es el momento en que tú seas libre. Este es el momento en que tú comiences a caminar en el Espíritu. Cierra tus ojos y repite esta oración después de mí, para que tú seas libre y alcances la gracia y la gloria del Señor. Señor Jesús, te doy gracias y vengo en este momento a entregarte todos los pecados, a entregarte todo lo que a ti te ha desagradado. Y te doy gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí, porque tú derramaste tu preciosa sangre por mí. Gracias, amado Señor Jesús, te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque el día de hoy tú me has hecho libre. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, nos gozamos y nos alegramos porque el Señor
está tocando tu vida. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones y nos vemos en un siguiente video, mi amado.